¿Qué sucede cuando África deja de necesitar el pollo congelado de Europa o de Brasil? Imagina los motores de los almacenes refrigerados europeos rugiendo cada vez más fuerte, mientras los exportadores observan, inquietos, estantes atiborrados de carne que nadie quiere. En Estados Unidos y en Brasil, los titanes avícolas sienten la vibración de un sistema que podría colapsar bajo sus pies. Décadas de equilibrio amenazadas, a punto de quebrarse. A miles de kilómetros, bajo el sol del Sahel, Burkina Faso encabeza una revolución silenciosa. Con una inversión de $1.200 millones, el país está construyendo la cadena avícola más ambiciosa de su historia. Pero esto va mucho más allá de una apuesta económica. Es un golpe directo contra quienes han escrito las reglas del comercio global por generaciones. La pregunta es sencilla, pero su respuesta podría cambiar el mundo. ¿Qué ocurre si África decide alimentarse por sí misma? Si lo consigue, Occidente arriesga perder mercados, influencia y poder económico. Si fracasa, el continente podría quedar atrapado por más décadas en la dependencia. Este no es solo un nuevo comienzo para Burkina Faso. Es la chispa de un cambio continental. Todo el planeta observa, pero pocos comprenden la verdadera apuesta: el derecho a decidir qué se come, el poder de recuperar la dignidad colectiva y la posibilidad de alterar el mapa político y económico global. Para entender por qué África llegó a este punto y cómo se tejió la red de dependencia, hay que mirar hacia atrás en el tiempo y descubrir los orígenes de esta historia. Retrocedamos en la historia y veamos cómo la dependencia alimentaria fue forjada. Solo así podremos entender lo que está realmente en juego. Durante más de 3 décadas, los mercados africanos se vieron inundados de pollo congelado procedente de tierras distantes. Provenía, sobre todo, de Europa y Brasil, vendido a precios tan bajos que ningún productor africano, ni siquiera el más eficiente, podía competir. ¿Por qué? Por los subsidios y el dumping. Estrategias que permitieron a Occidente distorsionar el verdadero valor del alimento. Recordemos el caso de Ghana en los años 90. El país pasó de producir casi todo el pollo que consumía a importar más del 80% en menos de 10 años. Las granjas familiares quebraron, las ciudades se llenaron de desempleados, y la comida local perdió terreno frente a productos extranjeros. En Nigeria, la situación fue similar. La industria avícola nacional colapsó ante la llegada masiva de pollo congelado subsidiado. Los puestos y supermercados de Burkina Faso y de toda África Occidental se llenaron de pollo extranjero, barato y sin historia. Las consecuencias fueron devastadoras. Miles de granjas cerraron, incapaces de resistir la avalancha de importaciones. El pollo local desapareció, y junto a él, el conocimiento acumulado por generaciones de avicultores. Esta dinámica instaló una dependencia silenciosa, casi invisible. Cada año, la industria avícola africana se debilitaba mientras los consumidores se acostumbraban a un pollo importado, de sabor ajeno y precio artificialmente bajo. El ciclo parecía indestructible, reforzado por intereses económicos del norte global y la resignación cotidiana. Pero la dependencia no era solo económica. También significaba perder el derecho a elegir qué comer, a cultivar lo propio, a proteger la salud y la cultura alimentaria. Cada camión que cruzaba la frontera con pollo congelado renovaba el ciclo de pobreza, frenaba el desarrollo rural y alimentaba el sueño frustrado de millones que migraban buscando esperanza. Durante generaciones, África quedó atrapada en una narrativa impuesta, forzada a consumir lo que otros decidían y a renunciar poco a poco a su dignidad colectiva. Sin embargo, bajo el sol ardiente del Sahel, está comenzando algo diferente. Una semilla de rebeldía y soberanía empieza a germinar, dispuesta a romper el ciclo. Burkina Faso se prepara para desafiar ese destino, embarcándose en la construcción de la cadena avícola más ambiciosa de su historia. Aquí empieza una revolución silenciosa que podría cambiar el futuro de todo un continente. Un sistema valuado en miles de millones irrumpe en Burkina Faso, desplazando importaciones de pollo y desatando alarma en Occidente. Lo que ocurre aquí
no es solo modernización agrícola. Es un temblor que sacude las bases del comercio global y amenaza reglas establecidas durante décadas. Para entender la magnitud, pensemos en el impacto de la Revolución Verde en Asia durante el siglo pasado. En la India, la autosuficiencia alimentaria permitió al país liberarse de la importación masiva de trigo y arroz, y sentó las bases de una economía más independiente. El cambio en Burkina Faso promete un efecto similar, pero enfocado en la proteína animal, un sector aún más estratégico por su impacto en la nutrición y el empleo rural. Por primera vez, el país construye una cadena avícola completamente integrada, desde la incubadora de pollitos hasta el procesamiento y distribución. Granjas tecnificadas brotan donde antes había tierras ociosas, silos nuevos y rutas frigoríficas entrelazan regiones, mientras cooperativas estabilizan el suministro de grano. Así, Burkina Faso elimina viejos cuellos de botella y apuesta por el autoabastecimiento con ambición inédita. Las proyecciones son contundentes. Una vez en marcha, el sistema permitirá reemplazar hasta el 90% de las importaciones de pollo, una cifra que pone en jaque a las grandes potencias exportadoras. Este cambio no solo sacude la economía local, amenaza cadenas de valor que por generaciones beneficiaron a productores en Europa, Brasil y Estados Unidos. Imagina a los exportadores europeos revisando sus balances y observando que el mercado africano, que absorbía hasta el 20% de su excedente, está cerrando sus puertas. Brasil, segundo exportador mundial de pollo, enfrenta la caída de contratos millonarios y la sobreoferta interna provoca baja de precios y conflictos laborales. En Estados Unidos, las compañías avícolas presionan al gobierno para buscar nuevos mercados y evitar despidos masivos. En Bruselas, el nerviosismo se intensifica. Circulan rumores sobre la calidad sanitaria del pollo africano y los lobbies presionan para imponer nuevas barreras regulatorias. Temen perder a África como mercado cautivo para su excedente de carne. En Brasil y Estados Unidos, los gigantes del sector advierten: si Burkina Faso triunfa, el modelo podría replicarse en otros países africanos y desmantelar el dominio occidental. El riesgo es descomunal. Si el experimento burkinés falla, Occidente reafirma su control y el mito del subdesarrollo africano se fortalece. Pero si prospera, los exportadores pierden ingresos, poder y una pieza clave en el tablero geopolítico global. Sin embargo, la verdadera batalla va más allá de mercados y cifras. Está en juego la dignidad y el derecho de África a controlar su propio destino alimentario, a decidir por fin qué comer y cómo producirlo. Pero los desafíos son tan formidables como las expectativas. El menor error podría desencadenar consecuencias irreversibles y arruinar el sueño de soberanía alimentaria. La revolución no irrumpe como un trueno, sino que se filtra suave como la luz de un nuevo día. Lo que ocurre en Burkina Faso no es solo un avance agrícola. Es el nacimiento silencioso de una esperanza que palpita en todo el país y amenaza con contagiar a un continente entero. En los mercados y aldeas, la autosuficiencia alimentaria ya late bajo la piel de la gente. Por primera vez en generaciones, las familias redescubren la confianza de poder alimentarse por sí mismas, sin depender de barcos lejanos ni promesas extranjeras. Ese orgullo se refleja en los ojos de jóvenes que deciden regresar a los campos, atraídos por empleos y oportunidades que la nueva cadena avícola está sembrando. Antes, el campo era tierra de abandono y resignación. Hoy es el escenario donde se escribe el futuro. Cada vez más jóvenes dejan la ciudad para sumarse a la transformación, encontrando dignidad y propósito en una agricultura moderna. Los abuelos, testigos de décadas de dependencia, ven en estos cambios una esperanza largamente postergada. Tomemos el ejemplo de la familia Ouedraogo, que durante años sobrevivió vendiendo huevos en mercados informales. Gracias a la inversión en incubadoras y al acceso a créditos cooperativos, ahora gestionan una granja que abastece a toda una región, empleando a decenas de vecinos. Este caso se replica en muchas comunidades, donde la economía local empieza a girar en torno a una producción avícola digna y rentable. Pero el impacto no termina en las fronteras de Burkina Faso.
Gobiernos vecinos observan atentos, estudiando cómo replicar el modelo. La idea de un corredor de proteínas del Sahel cobra fuerza. Una red regional para compartir saberes, infraestructuras y mercados, y así blindar la soberanía alimentaria conjunta. En Mali, por ejemplo, ya se están planificando granjas piloto inspiradas en la experiencia burkinesa, con la meta de reducir importaciones en un 50% en 5 años. En Costa de Marfil, los sindicatos agrícolas negocian con el gobierno incentivos para modernizar su cadena avícola y proteger a los productores locales ante la competencia extranjera. Ante esta ola de autodefinición, Occidente empieza a inquietarse. Durante muchos años, la exportación de excedentes agrícolas a África fue la válvula de escape para economías europeas y norteamericanas. Si ese flujo se interrumpe, los mercados occidentales podrían enfrentar una crisis profunda, perdiendo una herramienta clave de influencia y control global. El cambio ya no es solo simbólico. Las bases económicas, sociales y políticas de toda la región están siendo reescritas. Ahora la transformación es estructural. Cooperativas organizan la producción de granos y piensos. Empresas locales procesan y distribuyen. Y los gobiernos implementan políticas para proteger y fortalecer el sector. Pero el riesgo es inmenso. Si África consolida su autonomía, tendrá voz propia en el escenario mundial. Sin embargo, persiste la amenaza de represalias y nuevas barreras comerciales de quienes temen perder su antiguo dominio. Las próximas decisiones definirán si este despertar será irreversible o si tropezará ante obstáculos insalvables. No debemos olvidar otros precedentes históricos. En América Latina, la sustitución de importaciones permitió a países como Brasil y México crear industrias nacionales robustas en los años 60 y 70. Pero el éxito dependió de la capacidad de innovar, coordinar políticas públicas y resistir presiones externas. África puede aprender de esos ejemplos para fortalecer su propia revolución alimentaria. Por primera vez en mucho tiempo, África no solo responde, empieza a escribir sus propias reglas. Y el eco de este cambio ya no puede ser ignorado. Sin embargo, cada avance provoca nuevas tensiones. El futuro de la revolución avícola dependerá de cómo enfrenten sus líderes los desafíos y las amenazas que se avecinan. Quien controla los alimentos, controla su destino. Esa es la lección central de la revolución avícola en Burkina Faso. Todo comienza con transparencia y trazabilidad. Cada huevo, cada ave, cada puñado de maíz tiene origen y destino conocidos. Así nace la confianza, y con ella, la participación ciudadana. Cuando el origen es claro, el orgullo local florece y la dignidad colectiva se fortalece. Por ejemplo, la implementación de sistemas digitales de trazabilidad permite a los consumidores escanear un código en el mercado y verificar de qué granja proviene el pollo, qué alimentos recibió y cómo fue procesado. En Ruanda, esta tecnología ya se usa para el café y el té. Burkina Faso la adapta ahora al sector avícola. Pero esto va mucho más allá de llenar mercados. Es una redefinición de la política diaria y el consumo. Comer lo propio, elegir lo local, se convierte en un acto de soberanía. Es declarar basta tras décadas de dependencia y resignación. Ahora, las familias preguntan por el pollo fresco del barrio, y los vendedores responden con historias de esfuerzo comunitario, no con etiquetas extranjeras. La emoción es solo el principio. El impacto es mundial. La autosuficiencia alimentaria eleva el poder de negociación de todo un país. Cuando Burkina Faso logra reducir en casi 90% la importación de pollo congelado, gana salud y calidad, pero también una voz fuerte ante Europa, Brasil y el mundo. El modelo burkinés lo prueba. La coordinación entre agricultores, cooperativas, Estado e inversión privada rompe cadenas viejas y abre nuevas oportunidades a todos. Para lograrlo, se han implementado pasos concretos. Primero, capacitación masiva a productores en técnicas modernas de cría y sanidad animal. El gobierno, en alianza con universidades y ONGs, ofrece talleres gratuitos en todo el país. Segundo, acceso a créditos blandos y microfinanzas para pequeñas granjas.
Bancos locales y fondos internacionales diseñaron productos específicos para el sector avícola, permitiendo que nuevos emprendedores ingresen al mercado. Tercero, fortalecimiento de la infraestructura, construcción de frigoríficos, caminos rurales y centros de acopio. Esto reduce mermas y asegura la llegada del producto fresco a los consumidores. Cuarto, creación de alianzas público-privadas para garantizar la compra de insumos locales y la distribución equitativa de los beneficios. Las cooperativas tienen voz en las decisiones estratégicas, asegurando participación y democracia económica. Ignorar estas lecciones tiene un precio claro. Las regiones que no sigan este ejemplo pueden quedar atrapadas en ciclos de estancamiento y pérdida de futuro. En el presente, el poder está en quienes se atreven a decidir qué producen, cómo y para quién. El control ya no es solo cuestión de mercados, sino de voluntad colectiva. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si la soberanía alimentaria es alcanzable, ¿qué otros sectores podrían vivir su propia revolución? ¿Qué industrias, desde la energía hasta la tecnología, ganarían poder y orgullo siguiendo este modelo? Miremos, por ejemplo, la energía renovable. En Kenia, el desarrollo de la energía solar comunitaria permitió a miles de aldeas acceder a electricidad sin depender de grandes empresas extranjeras. En Etiopía, la producción de textiles locales ya compite con importaciones de Asia, creando empleos y fomentando identidad nacional. Aquí es donde cada espectador, desde su realidad, puede decidir el futuro de su comunidad. Ahora, exploraremos cómo esta revolución puede saltar a otros sectores estratégicos y qué pasos concretos están tomando quienes se atreven a cambiar las reglas. ¿Está tu comunidad lista para ese salto? Cuando logras alimentarte, ¿qué límites quedan por romper? Esa pregunta, sencilla pero explosiva, es la semilla de una revolución imposible de silenciar. Hoy, Burkina Faso no solo cría pollos, cultiva dignidad, poder y un futuro libre de ataduras foráneas. Aquí, lo que se juega no es solo la economía ni el plato de comida. Es el derecho de decidir para quién se produce, cómo se vive y quién se beneficia. Es mirar de frente a Occidente y afirmar: aquí también nace el alimento. Aquí también nace el poder. La autosuficiencia alimentaria no es la meta final, sino el primer paso. Cuando una comunidad protege su producción y controla su mercado, reescribe su historia con valentía. Así, redefine quién manda y quién obedece en el juego global del desarrollo. Permanecer en la dependencia significa ceder el derecho más esencial: elegir qué sembrar, cómo criar, para quién cosechar. África conoce bien ese costo, pero también entiende que el precio de la dignidad se paga en cada acto de resistencia cotidiana. Cada avance en Burkina Faso resuena de punta a punta del continente y lentamente en el resto del mundo. Observa lo que han conseguido. Si fueron capaces de transformar un sistema impuesto durante más de 4 décadas, ¿qué no podrán edificar ahora que se alimentan solos? ¿Qué nuevas realidades soñarán quienes dejan atrás la dependencia? Esa decisión ya está en tus manos, en las de tu comunidad, en las de tu país. Porque el cambio auténtico comienza cuando dejamos de esperar salvadores externos y empezamos a construir desde adentro. La historia demuestra que, cuando una nación se atreve a tomar las riendas de su destino, inspira a otras. El ejemplo de Burkina Faso es hoy la semilla de una transformación continental. No será fácil, ni rápido, ni exento de obstáculos, pero el camino hacia la soberanía, alimentaria, energética, tecnológica, se construye con cada pequeño avance, con cada comunidad que decide crear, producir y soñar para sí misma. Así, la pregunta inicial se transforma. ¿Qué mundo queremos construir cuando dejamos de depender y empezamos a elegir? La respuesta, como siempre,